Buenas noches. La provincia de Jaén prepara ya el camino para conseguir la que sería su tercera declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A las ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza se quieren sumar ahora los paisajes del olivar, en este caso sería en toda la comunidad autónoma, en Andalucía, destacando que se trata en definitiva de la historia milenaria del Mar de Olivos. La Diputación que propone esta iniciativa lleva años trabajando en este asunto. A esta administración se sumaron en su tiempo, en su momento, otras instituciones y entidades que apoyan un expediente cuyo destino final, como decimos, va a ser la UNESCO. Expediente que sufrió un pequeño parón el año pasado, pero que ya se ha remitido a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta y al Ministerio de Cultura del Gobierno de España. ¿Qué supondría esta declaración para nuestra tierra? ¿Cuál es el camino a partir de ahora? ¿Tienen más posibilidades que otras candidaturas, esta en concreto, del patrimonio de los paisajes del olivar? Bueno, son algunas de las preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta en este Al Detalle, y lo vamos a hacer con la vicepresidenta segunda de la Diputación, quien ya nos acompaña aquí en 10 Televisión. Pilar Parra, hola, muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atender la llamada de este Al Detalle de 10 Televisión, nuevamente. Bueno, conoce ya más o menos este programa, este formato. Hemos hablado aquí precisamente de esa candidatura. ¿Ya sigue en marcha? ¿Continúa el camino, podemos decir? Sí, el día 15 de enero se envió a la Consejería para que la Junta de Andalucía a su vez lo remitiera al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura pues ya lo envía a París, a la UNESCO. Y a partir de ahí comienza otra etapa importante. Y ahora en el mes de febrero, el mes de marzo, se hace una evaluación a nivel de UNESCO. Son 50 proyectos de todo el mundo lo que se van a valorar, y se va a decidir si esta candidatura, que es la que presenta España, la candidatura de los paisajes del olivar de Andalucía, si realmente se va a incluir en esta primera fase o en una segunda. Eso va a depender de que nos evalúen en el 24 o en el año 25. Ajá, pero ese pequeño escollo del que yo hablaba hace unos momentos, ¿en qué consistía? Que ya se ha solucionado definitivamente. Sí, en el año 21, en abril del 21, el Comité Técnico determinó que iba a ser la candidatura, porque solamente cada país puede presentar una candidatura. España iba a presentar los paisajes del olivar de Andalucía como candidatura única, pero posteriormente se hizo una valoración, en una fase en la que se hace una valoración de la estructura del expediente. Pues por una parte el Ministerio de Cultura y por otra también la UNESCO determinaron que había que hacer una serie de modificaciones, pequeñas modificaciones, en torno a la cartografía y también a la reducción del expediente. El expediente consta más de 1000 páginas y entonces planteaban una reducción de las zonas, un extracto que de alguna manera fuera un expediente menos extenso. Se han hecho todas esas modificaciones porque básicamente en el mes de enero, cuando hay que entregarlo, hechas esas modificaciones, después tuvimos otro pequeño parón y ahora pues seguimos impulsándola. Que fue, en ese caso, en ese segundo parón, como dice, bueno, las quejas, ¿no?, que algunas organizaciones agrarias planteaban, ¿no?, o al menos dudas, por saber qué podría suponer esto, ¿no?, la inclusión quizá en el catálogo general del patrimonio histórico de Andalucía. Exactamente. Nosotros desde el principio dijimos que no podríamos hacer nada de espaldas a los agricultores, que los agricultores tenían que ser partícipes de este proyecto porque son los titulares del bien, y por supuesto es un expediente, un paisaje cultural vivo y productivo. Por tanto, nada que perjudique a la producción, nada que perjudique a la libertad de empresa, y de ahí la necesidad que tenían las organizaciones agrarias, que tanto Ministerio como Junta de Andalucía dijeran que no era necesario la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Una vez que por escrito clarificaron este tema, pues se procede a continuar el expediente. No obstante, hay algunas alegaciones, ¿no? Continúan algunas alegaciones. Sí, porque claro, estamos hablando de más de 14.000 parcelas. En la provincia de Jaén son más de 5.000. Se presentó un escrito a la comisión técnica que la compone la Diputación, la Junta de Andalucía, las 6 universidades de las provincias afectadas, las 6 diputaciones, la Fundación Savia, la Fundación Guillén,
Entonces se presentó este escrito de 18 agricultores que planteaban que no querían ser incluidos en el patrimonio, ¿no? En este expediente. Se visitó por Cuna, se visitó Lopera, nos reunimos con las cooperativas, se conformó una comisión técnica donde la universidad hizo una gran tarea de divulgación y de apoyo al expediente, y finalmente pues seguiremos en esa tarea. Hemos acabado una fase de elaboración de expediente, y una vez que se le ha dado el visto bueno, ahora procede una segunda fase, que es de presentación a la sociedad, de puesta en escena, de adhesiones, de clarificación, de divulgación, de visitar esas 10 zonas y 14 componentes para que todo el mundo participe del valor universal excepcional que tiene este paisaje. Y precisamente en esa parte de la divulgación es en la que estamos ahora. Dice usted adhesiones también, imagino que ahora, bueno, vendrá ese proceso de adhesiones, bueno, desde entidades locales, particulares, pero ya contaba con muchísimo respaldo este expediente. Estamos hablando de un expediente que trasciende de la provincia de Jaén. Evidentemente la provincia de Jaén sería el paradigma, ¿no?, del olivar, pero es toda la comunidad autónoma la que apoya, en este caso prácticamente toda la comunidad, el expediente. Son 6 provincias, excepto Almería y Huelva, y cada una de ellas pues tiene una serie de componentes, de hitos importantes en este relato de una historia milenaria, ¿no? Y sí, realmente ya tienen muchas adhesiones, se han hecho distintos actos divulgativos, desde la UNIA, por ejemplo, también se han hecho congresos, pero ahora viene esa fase de impulsar, de crear, aunque ya tiene sus propios estatutos, la Asociación de Paisajes del Olivar, y la divulgación, el trabajo ya en el campo, en el terreno, para que todo el mundo conozca qué significa y qué importancia tiene esta candidatura. ¿Qué cree usted que supondría, en su caso, la declaración como Patrimonio de la Humanidad? Yo creo que estamos en un enclave úbedano, que lo sabe perfectamente. Úbeda y Baeza fue un revulsivo, se convirtieron en la locomotora del turismo en la provincia. Entonces, pues esto significa un paso muy importante que se suma a un proyecto que tenemos de fondos europeos, Oleoturismo, que ya venimos trabajando desde la Diputación hace muchísimo tiempo, pero que ahora, con más capacidad económica, podemos abordar, y que va a suponer sobre todo un marchamo para Andalucía, para la provincia de Jaén y para nuestro olivar y para nuestro aceite. Esto significa consumo, significa tener ese marchamo de calidad, esa etiqueta de patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial. Yo creo que para la provincia de Jaén es una oportunidad única, porque si no avanzamos en este camino, hay otros países, Italia, esperando a ver si de alguna manera pueden coger esta candidatura, y yo creo que no podemos, Jaén no puede permitirse dejar esta oportunidad. A partir de ahora, ¿cuál sería el proceso, vicepresidenta? Porque se ha remitido a la Junta de Andalucía, se ha remitido al Ministerio de Cultura, y a partir de ahora, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que acontece con el expediente? Bien, en febrero o marzo, como he dicho antes, se va a valorar en la UNESCO 50 proyectos de todo el mundo. Sí. Son 50 los que valoran cada año. Si estamos en esos 50, en principio empieza la fase de evaluación. UNESCO entonces encarga a ICOMOS, que es una organización no gubernamental internacional encargada de la conservación y mantenimiento del patrimonio a nivel mundial. Ellos ya se encargan de ver el expediente a fondo, el contenido. Entran ya en el fondo y valoran si realmente ese valor universal excepcional lo reúne este paisaje del olivar. Comienzan a pedir documentación, nuevos informes, se va respondiendo, y luego tendríamos en torno al mes de septiembre una visita de los evaluadores. Vendrían de ICOMOS, previamente hay que planificar esa visita de 3 días, vendrían a ver in situ si realmente todo aquello que hemos escrito es verdad y está ahí, ¿no? Entonces, después de esa visita, ellos elaboran un informe. Ese informe, que se produciría en torno al año 25, en marzo del 25, puede ser de 3 maneras. Puede ser un informe donde diga que sí, que es merecedora de ser
Patrimonio Mundial, otro que diga que hay que hacer una serie de modificaciones. Si son pequeñas pasaría el trámite, pero si ya son más importantes habría que hacer esas modificaciones, y también pueden decir que la candidatura no merece ser inscrita. Después de ese paso ya llegaría esa asamblea de la UNESCO, que ya es cuando ellos valoran si te incluyen en esa lista de paisaje cultural, vivo, productivo, patrimonio mundial. Y sería en julio del año 25. Si entramos en evaluación del año 24. Bueno, habrá que ir paso a paso. Nosotros tenemos claro que sí, que es así, ¿no? Porque estamos hablando no solamente del olivar en sí, sino también de toda la cultura del olivar, de la historia milenaria, del paisanaje, del paisaje. Es decir, tenemos claro que esto merece ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero ¿cuáles son las fortalezas precisamente de ese expediente frente a otras candidaturas que se puedan presentar? Bueno, pues yo la primera sensación o la primera impresión fue cuando se incluyó en la lista indicativa, que fue en Avilés, en el seno de este Consejo de Patrimonio Histórico Español. Allí están todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Cultura. Entonces, todas las comunidades, sin excepción y de manera unánime, dijeron que era un candidato, sin duda, que tenía todas las características para ganar esa posibilidad de estar incluida en Patrimonio Mundial. Planteaban que era un paisaje único, que era un paisaje milenario, que era un bosque humanizado, de cómo el hombre a lo largo de años y años y siglos había conseguido mantener el olivar y transformándolo, hacerlo productivo, y como bien decía usted, pues que está asociado a nuestra manera de vivir y de sentir, a la cultura del pueblo, a lo que a las tradiciones, al folclore. En definitiva, es un paisaje único. Hay otros paisajes, como por ejemplo en torno a los arrozales, en torno al vino, en torno al cafetal, ¿no?, de Colombia, y todos esos paisajes han sido merecedores. El paisaje del olivar no es mucho menos. Insisto en que siempre que se ha hecho una valoración de este expediente ha sido diciendo que esta candidatura tiene claras probabilidades de salir adelante y ser inscrita en el Patrimonio Mundial. Son ya 10 los años en los que continúa este proceso. Imagino que su parte personal ya lo acoge como algo, pues también, ¿no?, muy cercano. Sí, la Diputación va a seguir, ¿no?, sí, tutelando este expediente hasta que llegue al final, ¿no? Claro, nosotros vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Y sobre todo tenemos muy buenos aliados. Yo siempre digo que la Universidad de Jaén fue uno de los grandes hitos de esta provincia en su afán de transformación, de ser capaces de transferir el conocimiento, y ahora van a jugar un papel muy importante. Esta y el resto de universidades que forman parte de la comisión técnica, pero creo que ellos han recogido muy bien lo que significa esta candidatura, y vamos a tener aliados muy importantes que van a divulgar, que van a difundir, que van a hacer que ese valor universal, pues de alguna manera empape a la sociedad jiennense, empape a Andalucía, y que nos sintamos pues creyendo y teniendo autoestima lo que significa esto para nuestra tierra. Le voy a preguntar por Fitur. ¿Va a llevar la Diputación Provincial precisamente este emblema, esta candidatura del patrimonio posible, patrimonio mundial de los paisajes del olivar, a Fitur? Pues yo creo que sí, que claro que siempre ya lo llevamos como bandera. La hemos llevado a la Feria de los Pueblos. Nosotros, cada acto donde hay un acto, un evento, una posibilidad de poner, proyectar el paisaje del olivar, así lo hacemos. Además es algo característico, yo creo que es la singularidad de la provincia de Jaén y forma parte de... y todo lo demás pues tiene que estar de alguna manera vinculado a este patrimonio. No, se lo preguntaba por aquello de ese ambiente enrarecido que hay este año, ¿no?, en torno a la nueva distribución que plantea Turismo Andaluz, la Junta de Andalucía, bueno, y que ha causado un cruce de acusaciones, ¿no?, en el nuevo modelo expositivo de este año. Sí, nosotros nos quejamos de que algo que íbamos todos unidos, donde no es la Diputación lo que tenemos que mostrar. Nosotros, la Diputación, somos un mero instrumento. Queremos mostrar a Úbeda y Baeza, queremos mostrar los parques naturales, y en este formato de Fitur
ha perdido el turismo de interior, eso es claro y evidente, ¿no? Entonces vamos con la mejor de las intenciones a apoyar a nuestros empresarios y empresarias para que puedan hacer negocios, para que vamos en signos muy positivos, pero por ello no podemos dejar de criticar pues esos pasos atrás que se están dando, y especialmente que hay una apuesta por sol y playa, y sin embargo quien más apoyo necesita, que es el turismo de interior, se está relegando. Vamos a ver si esta declaración cambiará algo, ¿no?, en sucesivas ediciones. Sí, yo espero que sí. Para terminar, le quiero preguntar por este 2024 a la Diputación Provincial, principales hitos que tiene la Diputación Provincial y retos por delante en este 2024. Pues tenemos varios importantes que ya lo anunciábamos con los presupuestos. Además de Paisaje del Olivar, fundamental CETEDEC. Queremos también, seguimos trabajando, estamos haciendo un convenio con el Ministerio de Defensa, con INTA, para que llevar a cabo ese campo avanzado de pruebas que es vital y condición sine qua non para el CETEDEC. Eso es un paso muy importante, creo que es otra oportunidad. La mejor política industrial que hoy puede llegar a la provincia de Jaén es la que va a llegar de mano del Ejército, la que va a llegar de mano de esa inteligencia artificial, de vehículos no tripulados, de sistema antidrones. Eso significa ponernos a la vanguardia, significa que todo el potencial de nuestra gente joven que se ha formado en nuestra universidad, pues van a ser capaces de tener la oportunidad vital de quedarse en su provincia, y va a significar también que la universidad de nuevo va a estar ahí, que va a tener titulaciones vinculadas con el CETEDEC y va a ser un impulso fundamental. Y tampoco podemos olvidar la lucha contra la sequía, la lucha contra el cambio climático. La Diputación, es verdad que no tenemos competencias, pero si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Entonces, pues ahí vamos a estar con un plan urgente, un plan extraordinario de infraestructuras hidráulicas que suponen 142 millones de euros. Estamos esperando también un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica, pues para llevar el agua a pueblos donde ya tienen problemas, donde la sequía está haciendo estragos, para mejorar las conexiones de los sistemas en alta y, en definitiva, pues para ayudar a la provincia de Jaén a seguir desarrollándose y que sea un lugar, pues, como es, un lugar para vivir, un lugar para disfrutar. Ese paraíso interior. Exactamente. Pilar Parra, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues seguimos en este Al Detalle. Vamos a analizar ahora un tema que en los últimos días ha llamado mucho la atención. Prácticamente podríamos decir, en la terminología actual, que se ha convertido en viral. Fíjese en estas imágenes. La verdad es que sorprenden y a veces sobrecogen. Pues bien, este enorme socavón está siendo objeto de investigación por parte de expertos de la Universidad de Jaén con drones para analizar su evolución. Carlos Enríquez, profesor titular de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad de Jaén. Muy buenas. Buenos. Gracias por atender la llamada de este programa. Un placer. Vamos a hablar precisamente de ese socavón que se encuentra en las minas de los Lores, en Linares, en la mina de los Lores. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto comenzaba en el año 2023, en marzo concretamente, lo contábamos aquí en los servicios informativos de 10 Televisión, pero el diámetro ha aumentado, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que tenemos, o lo que ha sucedido, ha sido un problema producido por una serie de factores. Por una parte, tenemos un laboreo minero, una galería, el suelo está horadado. Por otra parte, tenemos que la parte superior es un terreno blando y de muy poco espesor. A eso se le suma que en un momento determinado se empieza a canalizar el agua para que no inunde los terrenos de cultivo y que se coloca una valla. Esa valla actúa de embalse
el agua empieza a filtrarse, empieza a horadar poco a poco, a erosionar el terreno, y a finales de febrero del 2023, bueno, pues empieza a producirse el hundimiento. Primero es una pequeña grieta, pero bueno, ese tipo de fenómenos sabemos que se retroalimenta, empieza a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande. En marzo el tamaño, el diámetro era, si no recuerdo mal, de unos 12 metros, y en la actualidad ya va por los 30 metros. Va por 30 metros. De diámetro, sí, en la zona más ancha unos 30 metros de diámetro. ¿Y de profundidad estamos hablando? De profundidad ha llegado ya a la galería, son casi 40 metros. Es decir, ha quedado al descubierto, podríamos decir, lo que eran las galerías originales mineras. Sí, ha quedado descubierto una pequeña entrada, una pequeña galería. Tiene forma, por verlo gráficamente, sería como un embudo. Entonces, al fondo del embudo ya se ve la galería. Independientemente de estos motivos que nos ha contado, ¿por qué ha ocurrido ahora? Bueno, no llega a 100 años, pero Ajá. ha ocurrido cuando ha ocurrido. Cuando se han ido juntando una serie de factores, ¿no? Hasta que se ha juntado lo que es la tormenta perfecta. Ajá. O sea, no hay una razón de decir por qué ahora, pero tarde o temprano iba a ocurrir. O sea, este tipo de fenómenos es relativamente común. Relativamente común, no es una cosa que sea extraordinaria, pero bueno, digamos que se da una serie de factores, cuando coinciden todos, también hemos pasado un periodo de sequía muy grande, con lo cual el terreno se seca, se va juntando todo, se junta. ¿En qué consiste, profesor, este proyecto en el que está usted Bueno, de trabajando? momento nosotros ahora lo único que estamos haciendo es haciendo un seguimiento. O sea, volamos cada cierto tiempo y vamos viendo cómo va creciendo, para ver el control, simplemente. Nos hemos metido con el dron, creo que tenéis las imágenes, ¿no?, en el interior, para ver cómo están las paredes, si está el granito, si está muy metilizado o no, pero de momento estamos haciendo lo único que podemos hacer, que es controlar y ver cuándo, y esperar a que eso se estabilice. ¿Y cómo surgió la iniciativa de hacer este estudio? Bueno, surgió un poco por casualidad, porque yo estaba unos días antes de que se produjera la hundición, y digo hundición porque es el término que utilizan los mineros. Yo no lo sabía, yo he hablado de hundimiento y me corrigían, dicen, no, es hundición. Digo, bueno, si los que sabéis de esto decís hundición, yo no voy a corregiros. Estaba haciendo yo un trabajo precisamente sobre las chimeneas, que hay un patrimonio minero muy importante el tema de las chimeneas, y estaba volando las chimeneas de los Lores, o sea, San Federico y Santa Ana. Y me entero a los 2 o 3 días que se ha producido un hundimiento. Entonces vuelvo a volar a ver si, por una casualidad, yo había pillado el hundimiento, o la zona del hundimiento, antes de que se produjese la hundición. No tuve esa suerte, pero bueno, ya nos metimos, y digamos que los que trabajamos en la universidad nos gusta el tema de la investigación, y cosas raras que vemos ahí nos metemos. Y ahí están trabajando, trabajo de campo, como decimos, con los drones. Campo, sí. Usted estuvo el otro día, hace unos días, ¿no? Sí, en diciembre la última vez. Con los drones, ¿qué es lo que ve a cámara, aunque hemos visto un fragmento Sí. ¿Qué es lo que se puede apreciar? Bueno, realmente cuando estás viendo con el dron es como si fuese una cámara de televisión. Es lo que estás viendo. Y es lo que habéis visto vosotros. O sea, poco a poco te metes dentro y vas viendo lo que hay. Cuando realmente se ve es cuando ya procesas esas imágenes, que es cuando lo que te permite hacer un modelo tridimensional, lo que nos permite calcular la superficie, lo que nos permite calcular la profundidad, las curvas de nivel y cómo ha ido evolucionando. Y eso es en el trabajo en el que se está ahora, En esa fase. ahora, en esa fase. De momento estamos ahí esperando a ver cómo va evolucionando. ¿Las administraciones se han interesado por este trabajo, por esta investigación? Sí, el Ayuntamiento de Linares se ha interesado, hay que decir, bueno, no puedo poner ninguna queja, todo lo contrario, en lo que han podido nos han ayudado, y bueno, estamos ahora pendientes de firmar una colaboración con ellos. ¿Una colaboración en qué sentido? En el sentido, bueno, de seguir profundizar en el trabajo, o sea, hacer un seguimiento ya mucho más, digamos, metódico. Profesor, usted me decía a micrófono cerrado que esta sería una primera parte, ¿no? Controlar la evolución, hacer ese seguimiento, como está comentando, pero bueno, después habría que contar con un equipo multidisciplinar para ver una posible solución, si es que la hay, ¿no? Sí, efectivamente. Luego ya en el momento en que veamos que eso ya se ha estabilizado, hay que analizar o hay que estudiar posibles soluciones. La más básica puede ser, ese ya no es mi campo, dicho sea de paso. O sea, yo de lo mío no sé, así que de lo que no es lo mío, imagínense. Lo más básico sería directamente dejarlo como está, vallarlo para que no pasen personas y dejarlo como está. No creo yo que esa vaya a ser la solución. ¿Posibles soluciones que se barajan? Bueno, pues desde montar un encofrado o rellenarlo con piedras grandes.
ir rellenándolo con piedras grandes y taparlo de alguna manera. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, pues de eso ya tendría que hablar con ingenieros de caminos o tendría que hablar con ingenieros de minas, que son los que saben del tema. ¿Es el primer proyecto en este sentido que realiza su equipo de investigación, al menos sobre minas, sobre este tipo de patrimonio? Sobre este tipo de sucesos, sí. Porque, ya digo, no es una cosa que sea extraña, pero tampoco es algo que sea muy frecuente. Entonces, también se da la circunstancia, bueno, que yo doy clase en la Politécnica de Linares y nos pilla al lado. Imagino que en estos días no paran de preguntarle. Sí, bueno, estos días ya se sabe que los 5 minutos de fama que tiene derecho todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que sí, es una cosa que preguntan, pero las respuestas son siempre las mismas. Entiendo que la Universidad de Jaén continuará también con este proyecto. La Universidad de Jaén, a través de la Politécnica de Linares, bueno, pues tenemos intención de seguir con este estudio. Decía usted que estaba realizando un trabajo previo, sí, sobre el patrimonio minero, sobre las chimeneas mineras. Sobre las chimeneas, sí. También con drones. También con drones. ¿En qué consistía ese trabajo? Bueno, básicamente esto es un proyecto que está financiado por el Instituto de Estudios Jienenses, que presentamos, y básicamente consiste en realizar una especie, no voy a decir inventario de todas las chimeneas, pero sí coger un par de ellas. En nuestro caso, pues tenemos el Pozo La Victoria, tenemos el Pozo Santani, tenemos el Pozo Federico, bueno, y ver cómo están, hacer un estudio. A más largo plazo, una cosa que sí habría que hacer, porque además esto parece ser que va a ser una normativa europea, es hacer un estudio, que lo hace mi grupo de investigación, el tema de la estabilidad de las chimeneas. Pensemos que muchas de estas chimeneas están en sitios que pueden ser visitables y que, bueno, que hay que estudiar el riesgo ante un evento sísmico. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de trabajar en colaboración también con un grupo de ingeniería gráfica y geomática, informática y geomática de la Universidad de Jaén, dirigido por el catedrático Paco Feito, que es el que nos deja los drones, y siempre hay que tener en cuenta que aquí los trabajos todos que se hacen son multidisciplinares. O sea, aquí no hay, yo lo he dicho ya muchas veces, lo he repetido y me gusta decirlo, que Leonardo da Vinci ya murió hace muchos años. Cada cual sabemos de nuestra parcelita un poquito, y la cuestión es sumar esfuerzos, sumar conocimiento y tratar de llegar, bueno, a soluciones a los problemas. En todo caso, es un trabajo muy interesante que aporta también más a la catalogación, al estudio, ¿no?, de todo ese patrimonio minero. Efectivamente. Este también es un trabajo que aporta información de todo el patrimonio minero, que es un patrimonio minero muy importante el que tenemos aquí en Linares y que hay que estudiar y proteger y difundir. Y en su opinión, ¿cuál sería el siguiente paso dentro de esa difusión, de esa protección del patrimonio? Bueno, primero catalogarlo, segundo hacer el levantamiento, hacer su estudio, o sea, ver el estado en el que están. Ahí hay trabajo para reventar. Ahí hay trabajo para reventar. O sea, eso puedo asegurarles que pensemos, no hay nada más que salir a campo o salir por las carreteras, meterse en todo el patrimonio, en el término municipal de Linares, La Carolina, en toda esa zona, y ver la cantidad de chimeneas que hay. Entonces, créame que con eso, o sea, con hacer el levantamiento, ya tenemos más que de sobra. Estamos hablando de un proyecto a más largo plazo. A largo plazo. Y cuando uno plantea a la Universidad de Jaén, a las instituciones, a quien en definitiva puede también sufragar un proyecto de este tipo, ¿qué le dicen? A ver, ¿cómo lo digo? Que no suene muy mal. Que no hay dinero. Que no hay dinero. Que no hay dinero. Que no hay dinero. Básicamente. O sea, la situación es la que es, y muchas veces los temas de investigación pues quedan completamente aparcados, sobre todo si no ves un rendimiento político evidente a corto plazo. Pero es una cosa que habría que hacer, o sea, es el poner en valor el patrimonio minero que tenemos en Linares es fundamental. Este es un tema que hemos hablado aquí también en este foro alguna vez, la investigación, la falta de financiación a veces o de recursos, y por tanto la necesidad de que se apueste por una investigación, y eso que la Universidad de Jaén sí que es una universidad que puede hacer gala de proyectos de investigación y de potenciar la investigación. Sí, efectivamente, la Universidad de Jaén hace gala, y hace bien, y potencia proyectos de investigación. El problema es que la investigación es una cosa que es muy cara. Bueno, miento, no es muy cara, la investigación es muy barata. Lo he dicho mal, es muy barata.
Yo siempre digo que lo que se me ocurre a mí antes se le ha ocurrido a otro. Y el otro, si ha tenido medios, la soluciona. Entonces, cuando hacemos trabajos de este tipo, o los hacemos nosotros, o esperamos a que los hagan otros. Y cuando los hacen los otros, los tendremos que comprar. Y vamos además a comprar lo que ellos quieran. Y entonces sí que nos va a salir cara. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, problema que hay, que es una cosa siempre a años vista. Por poner un ejemplo, Silicon Valley. Todos hemos oído hablar de Silicon Valley. Pero Silicon Valley no nació siendo Silicon Valley. Fue un proceso de 30 años. De invertir, y de invertir, y de invertir, y de invertir, y al final sale. La investigación es como un árbol al que tienes que estar regando todos los días y cuidando todos los días, y claro, cuando lo riegas y lo cuidas, termina dando fruto. La administración o la clase política de este país, pues muchas veces tiene una visión muy cortoplacista. Entonces, pensemos, una gran universidad, o Jaén nunca va a poder competir con una gran universidad, y cuando hablo de una gran universidad me refiero a una universidad tipo Harvard, el MIT. ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto que solamente ellos tienen más presupuesto a lo mejor que todas las universidades andaluzas juntas. ¿Qué apuesta? Sí, pero el problema es que, bueno, ahí tienes que meter dinero, tienes que invertir, y no siempre obtienes los resultados al día siguiente. A lo mejor los encuentras a 10, 15 años vista. Este es un ejemplo de lo que está contando, es decir, no es una cosa donde los resultados vayan a estar en pocas horas. No, ni mucho menos, ni inclusive ni vayamos a tener un rédito inmediato. Claro, un proyecto de investigación que sería muy importante, pues sería estudiar todas las galerías, el estado actual de todas las galerías del término municipal de Linares. ¿Para qué? Para detectar riesgo. Problemas que dices, bueno, pues tengo que empezar comprando imágenes por satélite. Las imágenes por satélite son caras. Y además tampoco sé si al final voy a conseguir algo o no, porque eso hasta que no te pones, no lo sacas, no lo sabes. Pero dices, que a lo mejor me estoy dejando 30, 40, 50, 60.000 euros solo en imágenes, para a lo mejor no llegar a ninguna conclusión. Claro, eso a un científico le vale, el no obtener un resultado le vale, porque este no es el método correcto, tengo que probar otro. Pero es que es como funciona la ciencia. Claro, de vez en cuando te encuentras y pegas un pelotazo, ¿no? Y sí, pero que no es lo habitual. Ese es otro debate del que habría que dedicar. Me refiero al tema de la financiación de las universidades, además también muy en boga, ¿no? Últimamente la financiación. Muy en boga, porque además ya digo que el tema está en que, bueno, el dinero es el que hay. Y muchas veces, pues quien maneja los fondos, pues prefiere manejarlos a proyectos a corto plazo, que luzcan. Es así, esa mentalidad. No hay una mentalidad de decir, yo voy a invertir en proyectos cuyo fruto se va a ver de aquí a 30 años. Eso no existe. Pues nosotros estaremos muy pendientes de su investigación, de su trabajo, profesor Carlos Enríquez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis. Pues igualmente, como le decimos, estaremos muy pendientes de todo ese campo de investigación amplio. Le deseamos mucha suerte, mucho ánimo. Y nosotros vamos a continuar. Muchísimas gracias. A vosotros. Señoras, señores, nosotros lo dejamos aquí. Les emplazamos a una próxima cita en Al Detalle, en 10 Televisión. Gracias.